2, 1. Buenas tardes con todos. Nos encontramos hoy con Martín Calderón, es periodista de La República, que nos va a contar sobre el tema, sobre todo el tema que escogí para mi crónica, que fue la matanza del Frontón en el año 1986. Vamos a empezar. Antes de realizar esta crónica, ¿qué conocimientos tenía sobre la matanza del Frontón? ¿O cuánto tuvo que investigar para realizar eficientemente esta nota? Sí, mira, como fue un hecho que ocurrió en 1986 y sobre el cual sí he escrito ya bastante, lo que hice cuando el editor, que es Ángel Páez, el editor de la unidad de investigación, me ordena hacer seguimiento al caso para ver en qué iba. Entonces lo primero que tienes que hacer lo primero que hice fue buscar mis fuentes, quiénes iban a ser. En este caso, quiénes eran los acusados, los marinos. ¿Quién estaba acusando? La fiscalía. Entonces fui a buscar a los marinos, hablé con ellos, encontré a uno que confesaba que se habían cometido ejecuciones extrajudiciales, hablé con su abogado, hablé con la fiscal, hablé con otros abogados de los marinos, se habré entrevistado a unas 15, 16 personas involucradas al tema, aparte de la información documentada que encuentras, porque ese es un tema que no solamente se vio a nivel de la fiscalía, sino también luego de lo que pasó en 1986, el Congreso abrió una investigación, creó una comisión de investigación. Entonces había que ir al Congreso y acceder al informe final que preparó esta comisión investigadora. Accedes al informe, vas a la fiscalía, hablas con la fiscal, también te dan el acta, la denuncia, con toda esa información. Luego buscas también lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa información está en la web, todo el informe publicado. Entonces, una vez que tienes tus fuentes ya en persona y tus fuentes en documentos, ya puedes contar la historia, ¿no? O sea, esto me tardé más o menos como 3 meses en reunir toda la información y hablar con todas las personas involucradas. Lo que implicó también llevar a la persona que estaba siendo acusada y que confesaba que se han cometido ejecuciones extrajudiciales en el Frontón. Tuvimos la posibilidad de llevarlo a la isla del Frontón para revivir el caso, contar cómo fue que ingresó ese día, cómo fueron que se prepararon, y él confesó ahí en la isla y dio nombres que hasta ahora no habían salido y que fue la novedad. Señaló a los altos mandos que habían ordenado que se cometan ejecuciones extrajudiciales. Bueno, como estamos hablando de más de 30 años del pasado, ¿qué información fue la más difícil de obtener o qué tipo de contactos tuvo que recurrir? Mira, para mí lo más difícil fue llegar a los marinos involucrados, o sea, a todos los acusados, porque ellos no quieren hablar. Entonces, afortunadamente encontré a uno que sí confiesa. Con los otros tuve acercamientos, pero todo en off, porque no me quisieron declarar. Eso fue la tarea más difícil, hallar al abogado, que es un abogado que tiene influencias dentro del Congreso, y eso fue lo más complicado para mí. Generalmente en otros temas lo más complicado es ingresar a la fiscalía y que el fiscal que está viendo el caso quiera hablar contigo. Esta vez no fue muy complicado para mí hablar con la doctora Ibáñez, porque yo ya conocía mucho el tema y me la acerqué de frente en otra audiencia para la que estaba por otro caso y le pregunté sobre esto y me dijo que podíamos conversar en su oficina días después. Así que por ese tema no fue tan complicado hablar con la fiscal. Esta vez lo complicado fue hablar con los acusados, ¿no? Teniendo en cuenta que algunos están en el extranjero, hay otros que están en provincia, y sobre todo como es un tema por el que ha pasado tanto tiempo, ellos no quieren hablar más de este tema, claro, ¿no? Pero ahora van a tener que ir al juicio que va a empezar en septiembre. Bueno, al ser un tema que involucra diferentes entidades de poder por el gobierno de ese año, que era de Alan, ¿sintió algún tipo de riesgos o presión al involucrarse en este tema? Mira, en realidad sí, porque cuando yo hablé con uno de los involucrados, que es el que confiesa, él me dijo que a él le hacían seguimiento. Yo pensé que después de 30 años te siguen haciendo seguimiento, me parece raro, a mí me parecía raro. Y luego cuando fui a cubrir el juicio, esa etapa previa al juicio oral, me di cuenta de que afuera de la sala penal había manifestantes que eran familiares de los marinos que habían fallecido, que es normal que vayan a protestar para buscar justicia, pero al frente de ellos vi a personal de inteligencia de la policía que los estaban grabando. ¿Por qué? Porque la policía y su personal de inteligencia siempre sigue a estas personas que están vinculadas
a grupos extremistas. Claro. Entonces la versión del marino de que lo estaban siguiendo cobró fuerza, pues no, o sea, sí hay ciertos riesgos para los periodistas que cubrimos estos temas, pero hay que tratarse con cuidado y revelar lo que se tiene que revelar, ¿no? Con la verdad siempre por delante, pues, ¿no? Y justo, mira, antes de que vengan ustedes, justo había estado hablando con Castillo Vega y me estaba comentando de que ha tenido problemas estos últimos días porque se había encontrado con otros acusados con los que había ido al frontón en 1986 y lo estaban amenazando y lo intentaron golpear y todo, pues, ¿no? Pero es un caso que tiene que él notificar a las autoridades para que le pongan protección. Hay que tener en consideración que él, cuando fue a hablar al Congreso y luego fue a la Fiscalía, por allá por la década del 90, a él lo consideraron un testigo clave, un colaborador eficaz, y a él lo mandaron a vivir a Brasil, lo protegieron, lo mandaron a vivir a Brasil. Luego él estuvo viviendo una época en Brasil trabajando allá como obrero, y luego cuando empieza el juicio él se da cuenta de que lo habían involucrado no como colaborador eficaz, entonces él tiene que regresar a defenderse y aquí ya queda desprotegido. ¿Usted no recibió directamente ningún tipo de amenaza? No, yo no recibí ningún tipo de amenaza, salvo algún que otro insulto de los involucrados que me dicen, oye, ¿tú quién eres? ¿Por qué ves este tema después de tanto tiempo? ¿Por qué me quieres perjudicar? Y le digo, yo no lo quiero perjudicar, yo quiero contar la verdad, el juicio va a empezar. Salvo alguno que otra grosería que es normal en el periodismo, porque la verdad es incómoda, la verdad siempre es incómoda, y cuando quieres revelar verdades, siempre vas a tener personas que van a querer ocultarlo y que te van a molestar, te van a llevar cartas notariales, no solo por ese tema, sino por otras investigaciones. Siempre te llegan cartas notariales diciendo que te van a denunciar, pero si tú has denunciado, has hecho la información con pruebas, has hecho la denuncia con pruebas y has recopilado la suficiente información para demostrar todo lo que estás escribiendo, no tienes ni nada que temer en realidad. Hasta ahora no me han amenazado de muerte, pero sí tengo colegas acá en la unidad que sí han sido amenazados de muerte, que han tenido que llevar la denuncia ante las autoridades. Ese no ha sido mi caso en este tema todavía. Por ese tema ni siquiera me llegó una carta notarial ni nada, porque es un tema el cual es público, ¿no? Y no hemos sentenciado a nadie, estamos diciendo que va a empezar el juicio, estamos diciendo estos son los acusados, tenemos la lista de los acusados, tenemos toda la historia, así que no hay nada que temer. Bueno, como periodista y como ciudadano, ¿qué postura tuvo frente a este tema? Porque se sabe que la orden directa del gobierno era recuperar el orden de la prisión. De la isla, sí, de la prisión extraordinaria. ¿Le pareció, qué posición tenía usted frente a esta decisión? Porque vimos cómo terminó en tragedia. Sí. Tal vez si hubiera decidido otra cosa, tal vez... No, mira, mi opinión queda relegada ante la información, ¿no? Que es mi labor. O sea, yo no soy periodista de opinión, yo soy periodista reportero del día a día y hago investigaciones. Mi opinión sobre si se debió o no se debió tomar el orden de la cárcel es bastante evidente que se tenía que tomar el orden. El tema va por si se realizaron ejecuciones extrajudiciales, porque ese es un tema ilegal. O sea, de que se tenía que tomar el orden del control de la cárcel que había sido tomado por los presos, algunos sentenciados, otros no por terrorismo, sí. Se tenía que hacer, era inevitable. Pero luego de eso, que es parte de la ley, ¿no? A ejecutar a las personas que ya se habían rendido, ¿no? De manera extrajudicial, que es por eso, por lo que la fiscal hace la denuncia, ya es un tema aparte y es un tema de investigación y es un tema por el cual van a ser juzgados. Claro, es un delito directo. Bueno, ¿podría destacar alguna anécdota relacionada a la investigación que pueda compartir con estudiantes de periodismo? Anécdota. Lo que les contaba de los problemas que tuve con algunos de los acusados, que cuando contactaba con ellos me respondían con insultos, ¿no? Porque es un tema que no quieren que salga a la luz. Lo que les contaría a los jóvenes estudiantes de periodismo es que siempre la verdad va a ser incómoda, como te decía, pero tienes que contarla. Y para acercarte a la verdad tienes que entrevistar a la mayor cantidad de involucrados posibles. Tus fuentes son importantes. Ir a la fiscalía en este caso, ir al Congreso, revisar información de la Corte Interamericana, hablar con los abogados de los acusados, hablar con los abogados de los familiares, que son un montón, ¿no? Porque son 133 víctimas y cada uno de ellos tiene su abogado o tiene sus abogados en grupos.
Lo anecdótico fue ir hasta la isla del Frontón, darme cuenta de que en realidad al marino sí lo estaban siguiendo, ¿no? En la cobertura, conversar con el abogado de las partes, ¿no? El abogado de los marinos. Todo ha sido una buena experiencia esta cobertura de la matanza en el Frontón, ¿no? Ha sido bastante valioso y bueno, todavía sigue el caso en pie, ¿no? En septiembre, eso es importante también, o sea, cuando una vez que agarras un tema, tienes que hacerle seguimiento, porque una publicación no acaba ese día, las historias no terminan en un día. Entonces esto va a regresar en septiembre, el juicio va a ser largo, no va a ser de un mes, 2 meses, va a ser de años, ¿no? Hay que conversar con tus fuentes, por ejemplo con Castillo Vega, yo sigo manteniéndome en contacto, lo llamo de vez en cuando, estoy al tanto de cómo va el caso. A la fiscal la vuelvo a llamar, así se moleste, le digo, fiscal, atiéndeme unos minutos para saber en qué va el caso, va a considerar a Castillo Vega como un colaborador eficaz o no, qué le va a responder al abogado. Ya presentó la acusación, cómo marcha el tema, al abogado también de los acusados, también trato de conversar con él, ver cómo se mueve en el Congreso, porque lo que te quería comentar hace un rato es que este abogado de los marinos no es cualquier abogado, es un abogado que tiene vínculos en el Congreso, un abogado que ha sido asesor de un congresista, de un ex congresista, ¿no? Y otros temas que estoy investigando sobre el tema, pero que ya no le puedo abordar más porque todavía lo tengo como hipótesis, estoy recopilando información para ver qué otras publicaciones pueden salir a partir de este tema del Frontón. Diría que es el tema más polémico en el que ha participado. No, el tema más polémico no creo, pero sí uno de los más interesantes y uno de los que me han dado más tiempo para investigar en realidad, ¿no? Porque mira, lo estoy siguiendo desde el año pasado y todavía sigo comunicándome con las fuentes, claro. Pero hay otros temas, creo que a nivel personal hay otros temas que me han traído más satisfacción.